Lo primero de todo, dar las gracias por estar aquí y por compartir una vez más, un mes más, estas formaciones que hacemos desde TES Salud Mental y de las 3 organizaciones que lo conforman, para personas, profesionales y familias que estén interesados en conocer más y tener más formación e información sobre todo lo que nos afecta a nuestra salud mental. Es muy interesante este tema de hoy, nos parece interesante porque, y queremos además que sea un tema de reflexión, porque hemos leído el último informe del GIFE. El GIFE es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que elaboró en el 2020 con los datos del 2019, que es esta junta que se organiza desde los diferentes gobiernos para tener el suficiente suministro de medicamentos para abastecer a los médicos de todos los países. Pues este informe, que es de 2020, recoge que España es el primer país del mundo en consumo de benzodiazepinas. Esto implica que, de entre 85 países del mundo, y por cada 1000 habitantes tenemos un consumo de 91,7 dosis diarias. Dosis diarias de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes por cada 1000 habitantes. Eso implica un crecimiento del 5% con respecto al año anterior y un 10% con respecto a la década anterior. Nos ha parecido suficientemente con peso suficiente para hacer una reflexión y para poder plantearnos qué son estos medicamentos y además por qué generan cierto debate. Y para eso hemos invitado a Javier Kugelainer, que está aquí con nosotros. Javier es psiquiatra, adjunto al Servicio de Psiquiatría del Hospital Comarcal de Inca desde 2008. Actualmente lleva la consulta de psiquiatría de la zona de Raigué de Inca. Es responsable del programa de familia del Servicio de Psiquiatría y corresponsable docente del programa de introducción a la psicoterapia para residentes en formación de psiquiatría, psicología clínica y enfermería de salud mental. Y ya sin más voy a dar paso a Javier. Javier, gracias. Bueno, ¿sí? Ahora se oye. Tengo 2 auditorios, uno real y uno virtual. Entonces, es posible que la mirada se vaya desviando o bien al ordenador y entonces me veréis atendiéndose a vosotros y también a los compañeros que estáis en la sala conmigo aquí acompañándonos a todos. Voy a ir alternando la mirada, que creo que también es importante que dé soporte a las palabras que van a dar inicio a un debate. Me han llegado mucha información a través de las redes y de compañeros que están conectados hoy aquí acerca de lo que se iba a hablar hoy, ¿no? Y hay creo que bastante expectativa de saber un poco más acerca de los psicofármacos. Sin embargo, creo que lo importante de la sesión de hoy, que va a ser más o menos de 1 hora y media de duración, es poner a debate la cuestión de los psicofármacos. Entonces ya no es tanto la información que os voy a dar, sino la invitación que voy a proponeros a todos con algunos puntos que sí que voy a enunciar para poner en cuestión justamente qué es lo que está pasando con los psicofármacos. Porque no es cualquier cosa un psicofármaco. No es cualquier cosa para el médico que prescribe, que en todo caso lo hace con un conocimiento médico y científico del producto y con un conocimiento objetivo de los síntomas que se pretende tratar y en un momento dado curar determinadas enfermedades. No es lo mismo el psicofármaco tampoco para la familia, que entiende el sufrimiento desde una posición de espectador y también de sufrimiento por empatía con la persona que lo está pasando mal. Y no es lo mismo el psicofármaco finalmente para el propio enfermo, que en un momento dado también tiene que hacer un ejercicio de tomar conciencia de qué es lo que le pasa
y de qué posibilidades de ayuda existen a su mano, a su alrededor. Y a veces estas tres personajes que intervenimos, la familia, el propio paciente y el médico prescriptor, entramos en confluencia y en momentos de crisis, porque hay visiones diferentes alrededor de una determinada sustancia, en la que hay distintas expectativas y distintos deseos alrededor también de lo que se pretende tratar, que es, cuando menos, el sufrimiento psíquico del individuo. Entonces, lo que voy a plantear son tres dimensiones diferentes. Voy a hablar, por un lado, de las cuestiones más o menos científicas alrededor de lo que es un psicofármaco. Vamos a hablar de psicofarmacología, la parte objetiva y científica. Vamos a hablar también de una cuestión subjetiva, que es la propia toma de conciencia de la enfermedad. Y vamos a hablar también de una cuestión que tiene que ver con lo que es el deseo de curarse o el deseo de mejorar, ¿vale? Que también es importante tenerlo en cuenta. Estos tres aspectos van a entrar en diálogo, los voy a exponer uno a continuación del otro, para luego abrir a vosotros la posibilidad de que pueda haber un debate o cuando menos cuestiones o puntos de vista alrededor de estos temas que se van a plantear. Por lo tanto, si os parece bien, haremos eso, esa primera exposición, y luego, por otro lado, habrá la línea de debate a través de las preguntas directas o a través de la compañera que está recogiendo a través de las redes, pues las inquietudes que puedan ir surgiendo. Pero sin más, voy a empezar con la parte científica, ¿vale? Que la he resumido en 10 puntos. Estos datos, algunos los voy a leer, son el resultado también de un artículo, de varios artículos que han sido publicados en una revista que se llama Enki, de la que yo fui autor de estos artículos, y creo que vienen muy bien a ilustrar y a poner ejemplo de esas tres dimensiones: el deseo, la ciencia, por otro lado, y las cuestiones vinculares también que hay alrededor de los fármacos. Bueno, hay 10 puntos a tener en cuenta cuando un médico, uno viene a la consulta y solicita una atención, y de esa entrevista o varias entrevistas que tiene el profesional con la persona que viene a consultar, de las que se deriva en un momento dado la posibilidad de que determinados problemas se puedan tratar con un fármaco, con un psicofármaco. Entonces, para establecer esa línea de comunicación de que el médico prescribe un psicofármaco, por el otro lado también tiene que haber, cuando menos, el conocimiento de algunas cuestiones muy básicas. Cuando hablamos de psicofármacos, hablamos de unas cosas y no hablamos de otras. Entonces, para entender cómo un psicofármaco actúa y qué es, os voy a referir estos 10 puntos, que son básicos, son el pilar con el que se puede construir, si se comparten, una conversación alrededor de una terapéutica farmacológica. Una es que existen las enfermedades mentales. Cuando uno consulta a un psiquiatra o a un médico por cuestiones psicológicas, esa angustia, ese dolor, ese sufrimiento, ese malestar mental puede ser categorizado y puede ser objetivado y nombrado, y eso, cuando llegamos a esa conclusión, estamos hablando de enfermedades mentales. El diagnóstico de las enfermedades mentales se hace en base a unos procedimientos que ya creo que en otras ocasiones lo hemos hablado, están catalogados, están clasificados y se puede llegar a diagnosticar una enfermedad mental. Las enfermedades mentales son el resultado, desde esa óptica, desde la óptica puramente biológica y médica, de una disfunción cerebral. Algo en el sistema nervioso central no está yendo bien. Hay algo que está fallando. No hay una lesión, no hay un daño, pero sí una disfunción, algo que anda mal.
las personas que padecen una enfermedad mental son, ante todo, vulnerables. Existen factores propios de su nacimiento, de su genética, de la vida que han tenido de niños, de cuestiones de personalidad y del momento vital que están atravesando, que hacen que sean vulnerables a padecer esas enfermedades mentales. No enferma todo el mundo, sino las personas que tienen una predisposición o una vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad y de disfunción son básicos y primordiales para entender que las enfermedades mentales tienen que ser tratadas, pueden ser prevenidas y tienen un pronóstico de futuro mejor o peor en función de cómo una persona se cuida a sí misma. La vulnerabilidad para las enfermedades mentales hace referencia a otro concepto que es muy importante, que es el de estrés. El de estrés, el estrés, estoy hablando del estrés psíquico. Distintas cuestiones biológicas, cuestiones de hábitos de vida o de situaciones vitales que una persona puede estar atravesando generan una carga, generan un peso sobre el individuo. Y ese peso, ese estrés, en un momento dado, si se supera unos determinados niveles individuales para cada uno, eso puede generar una ruptura. Y esa ruptura del individuo, del sujeto, se manifiesta en forma de síntomas y en un momento dado de una enfermedad mental. Por lo tanto, las enfermedades mentales pueden una persona tener un diagnóstico de enfermedad mental, pero estando tratada y cuidándose y estando alerta a las cosas que conoce que le pueden pasar y que pueden desencadenar la enfermedad, puede no estar enfermo. No es lo mismo tener una enfermedad que padecerla en ese momento. Estar enfermo no es lo mismo que tener una enfermedad. Y eso también es importante. Los psicofármacos son moléculas que tienen una capacidad específica para modificar el funcionamiento de las neuronas. Y ese cambio es el que, ejerciendo esa influencia a través de una molécula, de un fármaco, consigue, en un momento dado, aliviar los síntomas o incluso que desaparezcan los síntomas de las enfermedades mentales. Es esa modificación en el funcionamiento que se correlaciona o que se investiga a través de la psicofarmacología. Los conocimientos que tenemos y las indicaciones que un fármaco va bien para una cosa o un fármaco va bien para otra, se consiguen mediante evidencias científicas. Hay estudios que abarcan gran cantidad de población que se someten a un tratamiento farmacológico y en ellos se estudia cómo ese producto, cómo esa sustancia inflige un cambio en el comportamiento, en los afectos, en la forma de sentir o de interpretar la realidad, o modificando algunas conductas. Por lo tanto, el conocimiento que se tiene de los fármacos es estadístico y está aplicado en grandes poblaciones. Aquí es donde surge la primera línea de debate. Lo que va bien a muchas personas no tiene por qué ir bien específicamente a mí. Y ahí es cuando se instala un ejercicio de ensayo y error. El inicio de una terapia farmacológica es poner a prueba a esa persona con ese fármaco y observar el resultado. Por otro lado, los fármacos también tienen efectos secundarios. Por un lado, lo que buscamos con un fármaco es que tenga eficacia y que tenga pocos efectos secundarios. Efectos secundarios, los más comunes, suelen ser pues, enlentecimiento, somnolencia, problemas en la concentración o en la memoria, falta de apetito o aumento de apetito. A nivel sexual pueden influir negativamente, habiendo pérdida de deseo o pérdida de placer. En fin, boca seca, estreñimiento. Hay una serie de factores, de efectos que contraindican en un momento dado el uso de un fármaco porque lo hacen molesto. Todos los efectos
tanto terapéuticos como secundarios, de un psicofármaco son reversibles. Reversibles significa que si dejo de utilizar el producto, se elimina también el efecto terapéutico y también los efectos secundarios. Por lo tanto, dentro de lo que es la estrategia de tratar determinadas enfermedades, hay algunas personas que optan por un tratamiento intermitente, tratando solo los momentos que uno se encuentra mal, y otras personas que se les aconseja que el tratamiento sea permanente, porque la misma eficacia terapéutica también se consigue en la prevención de que pueda aparecer recaídas, pagando un precio que es tener que convivir con los efectos secundarios del producto. En relación a los psicofármacos como tales, hay 4 grandes familias de psicofármacos. Las 4 grandes familias de psicofármacos son, por un lado, los que comentaba la compañera, hipnóticos y ansiolíticos, y dentro de ese grupo se llaman fundamentalmente benzodiazepinas. Tenemos los fármacos antidepresivos, tenemos los fármacos antipsicóticos y finalmente los fármacos reguladores del estado de ánimo. Estas 4 familias de fármacos tienen formas de actuar a nivel de las neuronas y de distintos circuitos neuronales a nivel cerebral, que son las que van a influir en determinados síntomas de una manera o de otra. Fundamentalmente, activando o inhibiendo. Así, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los ansiolíticos, el principio de acción de los ansiolíticos es disminuir la excitabilidad de la neurona. Vamos a decir, dormir al cerebro para que, por un lado, sea menos sensible a los estímulos del exterior y también al propio padecimiento que uno puede estar teniendo, como es ansiedad, insomnio, irritabilidad. ¿Qué ocurre con algunos fármacos? Algunos fármacos producen un efecto que se llama tolerancia y dependencia. Y el ejemplo, sin recurrir a un fármaco, lo podemos tener también con otras sustancias que también producen tolerancia y dependencia, como son el café. El primer café de vuestra vida seguramente fue horrible. Os dio temblor, algunos un poco, pues el estómago estaba más suelto, inquietud, nerviosismo, y a la hora de ir a dormir no podíais dormir. La cafeína que lleva el café es una sustancia excitante y a determinadas dosis incluso puede ser un psicofármaco como tal, influye en el funcionamiento del cerebro y lo despierta, lo activa. Sin embargo, cuando lleváis unos cuantos años tomando café, el de la mañana ya no basta, quizás a media mañana hay que tomar otro, quizás por la tarde también, incluso me tomo uno en la cena y no me quita el sueño. Eso se llama tolerancia. El cerebro se adapta a las sustancias que entran e se interrelacionan con el funcionamiento habitual de las neuronas. Y eso hace que necesitemos más dosis de café para que tengamos el mismo efecto. De uno que me sentó fatal, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé la carrera, a terminando la carrera 6 años después, podía llegar a tomar 4 y 5 porque me tenía que preparar para los exámenes y tenía que mantenerme atento y despierto. Claro, ese fenómeno de tolerancia también se acompaña de otra cosa, que es el efecto rebote, que es la dependencia del producto. De repente, si algún día no tomaba café, tenía sueño, me sentía torpe, estaba de mal humor, ¿no? Lo que se dice, vulgarmente hablando, tener mal café, ¿no? Y es básicamente que el café no te ha bastado y por eso te sientes como que falta algo, ¿no? Las benzodiazepinas, los ansiolíticos, son sustancias que van muy bien para disminuir la ansiedad. La ansiedad, que todo el mundo sabe lo que es, igual que la angustia, sin embargo, tiene efectos limitados en el tiempo. El cuerpo, más de 6 meses tomando de forma continuada un ansiolítico, se acostumbra a ese producto. Por lo tanto, ya no hace el efecto que uno busca y tiene 2 salidas.
tomar el producto y seguir padeciendo la ansiedad, o por otro lado, tomar más. Y eso, cuando uno entra en una escalada de ir aumentando la dosis del fármaco y no encontrando el objetivo o el bienestar que pretendía, es cuando entra en una situación de dependencia del producto, saliéndose incluso tomando pues, medicación fuera de lo que está prescrito, necesitando más de lo que el médico, por ejemplo, en un momento dado le ha podido recomendar. Porque los fármacos alivian los síntomas, pero no resuelven los problemas. Y ahí es donde vamos a entrar en otra cuestión, que son las cuestiones subjetivas. Las enfermedades mentales existen, pueden ser diagnosticadas. Un médico, cuando una persona relata las cosas que le ocurren y sigue una entrevista acerca de determinadas cuestiones, puede, entre el médico y el paciente, encontrar e incluso eventualmente diagnosticar una enfermedad mental. Pero muchas veces el sufrimiento no deja de ser la forma en la que exteriorizamos problemas, circunstancias que nos están ocurriendo y que necesitan ser resueltas de otra manera, no tapadas con un psicofármaco. Cuando hablamos de situaciones de estrés y hablamos de las cifras tan alarmantes de la incidencia o de la frecuencia con la que los ansiolíticos se están tomando a nivel general, lo que nos está diciendo esta estadística es que estamos resolviendo problemas de la vida con fármacos, pero no estamos solucionando los problemas. Que haya habido un aumento en 2019, 20 y 21 en el uso de psicofármacos en España puede tener que ver probablemente con la situación de epidemia que estamos viviendo y todos los problemas que está generando de desempleo, de falta de recursos económicos, de pérdida de libertades, de pérdida de relaciones con las personas, de pérdida de personas que han fallecido o han enfermado y no nos hemos podido despedir. Esta necesidad de recurrir a un fármaco es lo que hay que poner a debate y en todo caso en cuestión. Porque el individuo lo que busca es no sufrir, no padecer determinados síntomas, cosas que le pasan, pinchazos, sequedad de boca, irritabilidad, falta de sueño, ganas de llorar, falta de motivación para hacer las cosas. Y eso, de repente, el fármaco pareciera que pudiera solucionar cuando menos ese sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento no deja de ser la alarma, ese mensaje que de alguna manera nos está diciendo nuestro propio cuerpo que necesita resolver un problema, no taparlo o amortiguarlo. Ahí es cuando el seguimiento con el médico resulta ser fundamental. Con el médico, con el terapeuta y a veces con varios profesionales a la vez. Porque efectivamente los psiquiatras tratamos enfermedades mentales y una de las herramientas con la que contamos son los psicofármacos. Sin embargo, también es la terapia o la conversación orientada a resolver los problemas lo que muchas veces resulta de alivio y no tanto el hecho de tomar un fármaco. Esto, el ejemplo, digamos, más paradigmático para hacer entender que la relación médico-paciente, o sea, el mero hecho de pedir ayuda y recibir la escucha, el apoyo y en un momento dado una devolución, vamos a encontrar o vamos a buscar una solución entre todos, ¿no? Es en sí mismo terapéutico y eso se ha observado en el ejemplo más claro que es lo que voy a llamar ahora el efecto placebo. El efecto placebo es un fenómeno que ocurre y que se ha observado en todas las personas, que consiste en la mejoría de los síntomas por el mero hecho de creer que está tomando algo que le va a ayudar. No porque en sí mismo esa sustancia produzca un efecto en su organismo,
sino por el mero deseo de mejorar y confiar en que determinadas acciones van a resultar positivas y terapéuticas para la persona que lo está pasando mal. Eso es el efecto placebo. Consiste en la mejoría que uno percibe, subjetiva por supuesto, pero también se puede objetivar. Quiero decir, la persona mejora, se encuentra mejor por el hecho de estar convencida de que lo que está haciendo, como por ejemplo tomar un fármaco, le está ayudando. Los estudios de eficacia de los fármacos, cuando una industria, cuando una empresa farmacéutica ha inventado, ha creado una molécula y la quiere poner a prueba y quiere saber si va a ser útil o no y si tiene sentido comercializarla. Ahora con las vacunas lo estamos viendo, ¿no? Todo el debate que ha habido alrededor de qué dosis, de a qué edades, de cuándo va a salir la vacuna, cuándo no va a salir. Y nos hablaban del estudio de fase 1, estudio fase 2, estudio fase 3. Todas esas fases por las que pasa un fármaco antes de poderse comercializar son las distintas pruebas a las que se somete esa sustancia que las personas voluntariamente la toman y se ofrecen como conejillo de indias para, en beneficio de la ciencia y en beneficio también de la ayuda a otras personas cuando se sepa si ese fármaco funciona o no. Hay una de esas fases que es someter a prueba el fármaco contra un placebo. Fármaco contra placebo sería, básicamente, tengo un fármaco, que es mi mano izquierda, que es un principio activo. Es una molécula que está metida dentro de una cápsula de color azul. Tengo otra cápsula de color azul que está vacía, no tiene nada. O quizá tiene lactosa, o tiene sacarosa, azúcar. Tiene una molécula o tiene algunas sustancias dentro, pero que no influyen para nada, por ejemplo, en la ansiedad. Aquí tengo un ansiolítico, aquí tengo, vamos a llamar, una cápsula hueca, sin valor. El mero hecho de pensar que uno está tomando algo que le va a ayudar, la cápsula hueca, es capaz por sí mismo de generar un efecto terapéutico. Eso es el efecto placebo. Un fármaco va a demostrar ser más eficaz que el placebo cuando un grupo de personas tomen el psicofármaco, otro grupo de personas tomen el placebo y se estudie en qué proporción mejora cada uno de los dos grupos. Eso es un estudio de caso control, ¿vale? ¿Por qué es importante el efecto placebo? Porque el efecto placebo lo que nos está diciendo es que el propio individuo, por su mero deseo de mejorar, es capaz de hacerlo. Lo que ocurre es que para que el efecto placebo tenga eficacia, ese deseo de mejorar se tiene que escenificar, se tiene que proponer, se tiene que pedir ayuda y se tiene que ofrecer esa ayuda. Y ahí es donde también el papel del terapeuta o del médico que prescribe es muy importante. Muchas personas no aceptan una medicación porque la forma en la que se les ha ofrecido el producto no ha sido de la mejor manera. Cuando uno se siente coaccionado o cuando uno se siente obligado o amenazado de que si no tomas esto va a pasar esto o va a pasar lo otro, ese producto, esa sustancia, ya no tiene ese valor terapéutico. Tiene el valor de una amenaza o tiene el valor de algo que en un momento dado va en contra de mis principios. ¿Cómo en esas circunstancias me voy a tomar yo algo que yo sé que como fármaco va a influir en mi comportamiento, va a cambiar mi funcionamiento cerebral, va a producirme efectos indeseables? Eso también tiene un nombre que se llama efecto nocebo, que sería, vamos a decir, la materialización de todos los prejuicios y de todas las preocupaciones en contra de un determinado fármaco que hace que la persona que lo tome no nota mejoría, sino más bien todo lo contrario. Me afecta, me está perjudicando esa sustancia. Por lo tanto, el mero hecho de prescribir, el mero hecho de ofrecer, después de una ayuda y de una conversación prolongada,
un determinado fármaco, la forma en la que el médico ofrece esa ayuda y la forma en la que el enfermo recibe esa ayuda va a ser determinante, entre otras cosas, incluso muchas veces más que el mero efecto terapéutico que se espera del producto. Eso también es muy importante, porque los momentos en los que uno pide ayuda y los momentos en los que uno siente que recibe esa ayuda van a garantizar o van a pronosticar el efecto beneficioso o el fracaso de ese fármaco. Eso digamos que también tiene que ver con ese vínculo, el vínculo terapéutico, el vínculo de ayuda que se genera entre la persona que siente que necesita ayuda y la persona que se la ofrece. Finalmente, el otro punto que quería hacer referencia tiene que ver pues, con el motivo de presentar aquí este debate, que es el papel de la familia en la prescripción. Es muy habitual en mi consulta, y de hecho luego en algunos grupos terapéuticos donde colaboro, que aparece pues, el dilema de la madre preocupada por el hijo, que el hijo pues, de alguna manera no está del todo convencido de que necesite tomar una medicación, y por otro lado una madre que por miedo a que su hijo vuelva a estar enfermo, piensa que la única alternativa, la única forma de que su hijo esté bien es tomando la medicación. Y se convierte en, digamos, una especie de Pepito Grillo que está todo el día recordando, te has tomado la pastilla, te has tomado la pastilla. Llega un momento que se da tanto valor a esa pastilla que el hijo puede llegar a rechazarla por lo pesada que se puede volver esa mamá, entre comillas pesada, por lo excesivamente protectora que puede ser en relación al bienestar de su hijo. Cuando la visión de lo que sirve, para qué sirve y para qué no sirve un psicofármaco, no es compartida, cuando el enfermo tiene un punto de vista, el médico tiene otro y la familia tiene otra, cada mes, cada 2, cada 6 meses va a haber situaciones de crisis, porque el interesado en ponerse bien no tiene necesariamente por qué pensar que todo pasa por un fármaco. Por otro lado, si no se siente escuchado porque el médico no tiene tiempo o no le dedica la atención que cree, o de alguna manera no hay un diálogo posible porque la forma en la que se expresa uno y la forma en la que entiende el otro no llegan a haber acuerdos, y cuando por otro lado hay una familia que en un momento dado está excesivamente preocupada, o justamente lo contrario, no cree en absoluto que los fármacos sirvan para el problema que tiene el hijo. Cuando confluyen 3 visiones opuestas, el éxito terapéutico es muy reducido por el valor simbólico que tiene ese producto, esa sustancia, no tanto por su efectividad demostrada y avalada científicamente por los organismos que regulan los psicofármacos y por todos los estudios que hay detrás de cualquier producto que vayáis a comprar a una farmacia. Hay grandes estudios, muchísimo dinero que se invierte en investigación, justamente para garantizar la seguridad y la efectividad de esos productos. Esa no es la cuestión. La cuestión es ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no lo puedo dejar? ¿Por qué me obligas a tomarla? ¿Por qué no hay una alternativa? ¿Por qué no se escucha mi problema y solamente se atiende si tengo más o menos sueño o como o duermo peor? Estos son los debates que siempre están debajo de la medicación. Hay cada vez más en nuestra época contemporánea más presión para tratar más rápido y mejor. Pero tratar más rápido y mejor nunca puede ser a costa de no escuchar cuál es el problema. Hace falta un tiempo mínimo y necesario de que uno mismo se exprese y pueda hablar con claridad de lo que le ocurre. De lo que le ocurre, desde cuándo le ocurre
a qué lo atribuye, si cree que hay algún desencadenante, algún factor de estrés que son los que os he explicado antes, si hay cosas de la vida que le están sucediendo o cosas que le han pasado y que no ha superado, que son las cosas que verdaderamente le infligen un sufrimiento y no tanto el hecho de tener o no el diagnóstico de una determinada enfermedad mental. Esa prisa por tratar, por un lado, rápido y de forma eficaz, y esa necesidad de un tiempo de elaboración, de construcción de lo que ocurre y de diálogo con el médico, con el terapeuta, entran en contradicción. No es posible que en una consulta de 20 minutos podamos llegar a diagnosticar, tratar y mandar a casa a una persona con una receta, que se vaya a la farmacia a tomarla y de aquí 2 meses nos volvemos a ver. Esto no debería ser así. Lo que tenemos es una falta de recursos, muchas veces a nivel sanitario, y por otro lado, la creencia de que los problemas, por arte de magia, se resuelven solos. Eso también es otra de los mitos ancestrales que tienen los psicofármacos. Las pastillas, las píldoras, mucha gente... bueno, por ejemplo, hay muchas personas que tienen fobia, agorafobia, por ejemplo, o han padecido ataques de ansiedad, saben el efecto que ocurre en su cuerpo cuando se toman una pastillita. Y aquello en 5 minutos desaparece. Y hay personas que luego se pasan años dentro del bolso o dentro de la cartera con la pastillita por si acaso. El mero hecho de tenerla ya les da una seguridad en sí mismos que les permite salir a la calle, volver a coger el coche. Ese efecto, vamos a llamar entre comillas, mágico que tienen los fármacos, cuidado, es mágico. No es racional. No está basado en la ciencia, está basado en la creencia, en lo que uno cree y en lo que uno desea, que tiene que ver también con eso que os hemos hablado del efecto placebo. El deseo de mejorar es básico y fundamental para que una medicación haga efecto. Uno tiene que querer mejorar. Y para querer mejorar también uno se tiene que dar cuenta de qué es lo que no va bien. Y muchas veces el principal obstáculo para poder tratar adecuadamente una enfermedad o una persona que padece un trastorno mental es que no hay una visión o una conciencia de uno mismo en cuanto que necesita ayuda. Y entonces ahí, de nuevo, el fármaco se pone en cuestión, en tela de juicio. ¿Hasta qué punto una persona tiene que ser o puede ser obligada a tomar un fármaco en contra de su voluntad? Por lo tanto, como veis, las cuestiones de psicofarmacología, las partes más o menos teóricas y técnicas, son claras, están muy bien definidas, pero no dan cuenta de la problemática y de los dilemas que hay detrás de cualquier acto médico en las que un fármaco es indicado a una persona. De hecho, lo ideal sería que ese fármaco fuera la excusa para empezar un trabajo conjunto de investigación. Pasar de la ciencia, vamos a decir, de la evidencia científica, de los grandes números y de la estadística, a concretar en esa persona en particular, en sus circunstancias de vida y en su propia evolución y la experiencia que va acumulando al ponerse a prueba tomando un fármaco. Nunca un psiquiatra va a dar un fármaco y va a decir a ese señor, vayas a su casa y ya está solucionado el problema. Siempre se le va a proponer que vuelva a la consulta para hablar de cómo están yendo las cosas. Y quizás en esa segunda, en esa tercera, en la cuarta, en las siguientes conversaciones que haya entre el paciente y el médico, se vayan a ir descubriendo cosas. Eso es realmente un psicofármaco. No es la solución, sino el inicio de una relación terapéutica en la que se busca promover
el deseo de estar mejor y de mejorar. Teniendo en cuenta los límites propios de los fármacos, que hay cosas que no son razonables. Por ejemplo, un ansiolítico durante unos meses se puede tomar. Más de 3, 6 meses, la persona que dice que sigue necesitando y que ahora más que nunca necesita tomar ese fármaco, se está equivocando, porque está empezando a crear una dependencia a ese producto que es patológica, no es terapéutica. Por tanto, todas estas cuestiones, luego también está, por ejemplo, el momento de cuándo dejarlo. Es complicado empezar y mucho más complicado a veces es dejar de tomar el fármaco. ¿Por qué es difícil de dejar un fármaco? Porque hay miedo a volverse a poner mal, porque en un momento dado al revés, uno lo que desea es cuanto antes lo dejo mejor, y los tiempos en los que hay que decidir dejarlo o no dejarlo, a veces tampoco está en manos ni del médico ni de la persona que está pidiendo ayuda. Cuando hablamos de factores de estrés, hay algunos que son inevitables. Si estamos atravesando una pandemia, tenemos la empresa cerrada, tenemos deudas todos los meses, quizá no es el mejor momento para dejar una medicación. Quizás hay que esperar que pase la pandemia, que el negocio empiece a funcionar otra vez, que me encontrar mejor. Y quizás entonces pueda aventurarme el dejar de tomar un fármaco. Ya por última, quizás otra de las cosas a tener en cuenta en los fármacos son situaciones especiales. No todo el mundo va a responder igual a un fármaco. Hay una respuesta individual de cada uno a ese producto. Por lo tanto, se tiene que particularizar siempre. Eso de mi vecina lo toma, le va bien, ¿qué tal si yo también me lo tomo? Eso no conviene con los psicofármacos, ¿vale? Pero bueno, se hace y en la consulta a veces vienen personas y dicen, ¿por qué no me da esto que a mi cuñada le va muy bien? Bueno, pues no sé, igual se puede probar o igual, no sé, la vida de su cuñada es una y la suya es otra, no sé si, ¿no? Pero esa creencia de que si cambio me va a ir mejor o por qué no pruebo otra cosa, ¿no? Esas preguntas que uno se hace no están basadas en la ciencia. Un fármaco cuando funciona, funciona todo el tiempo que se está utilizando. No se gasta el efecto. No, ya el fármaco es que ya no me hace efecto. El cuerpo puede tolerar un producto, que pasa, por ejemplo, con los ansiolíticos. Pero un antipsicótico siempre es antipsicótico. A 10 miligramos de dosis todos los días, toda la vida va a tener siempre el mismo efecto. Sin embargo, cuando cambia el cuerpo, hay que cambiar la dosis y a veces hay que dejar de tomar un fármaco. Estamos hablando de cambios, por ejemplo, que pueden ocurrir en relación a la edad. No es lo mismo un niño que pesa 40 kilos que un adulto que pesa 90. El metabolismo de un niño no es el mismo que el de una mujer embarazada. No es lo mismo una mamá que está dando de mamar que una mamá embarazada, que una chica joven que no tiene intención de quedarse embarazada. Hay circunstancias. Una persona anciana o que el hígado no le va bien o que tiene un problema en el riñón no va a poder tomar determinados productos. Y luego también hay otra cuestión que tiene que ver con la combinación. Muchas veces los psicofármacos no se da uno para solucionar todos los problemas, sino que hay que hacer combinaciones. Y esas combinaciones también hay que tenerlas en cuenta con otros fármacos que pueda tomar la persona para otra serie de problemas. Por tanto, si os fijáis, no es tan sencillo. A la vez confluyen temas, vamos a decir, científicos, que es el médico el que tiene que saber un poco cuál es la lógica del funcionamiento del producto. Hay cuestiones personales subjetivas del malestar de uno mismo, cómo uno interpreta ese dolor, ese malestar o ese sufrimiento y cómo cree que le puede ayudar un fármaco. Porque al final, si no hay una convicción acerca de que ese producto va a poder ayudar, y hay lo contrario, ese fármaco no va a ayudar, va a empeorar la situación. Aunque sea el producto terapéutico, si uno no cree, no se lo va a tomar.
Nos está pasando ahora a nivel general con las vacunas. El que no crea en ellas, o el que tenga sus dudas, o tenga miedo, no se le puede forzar. No es ético obligar a una persona a medicarse si no quiere. También ocurre con los psicofármacos. Aunque la enfermedad y la carga o los síntomas de la enfermedad sean bochornosos y muy angustiantes para uno o para el entorno, es más poderosa la voluntad de uno mismo y la libertad que uno tiene de hacer con su cuerpo lo que crea que tenga que hacer. Por tanto, ya el tercer elemento es la gente con la que convive, la gente con la que uno comparte su vida. Porque efectivamente hay muchos cambios que un fármaco puede producir en la persona de las que uno no es consciente. Uno puede saber que si duermo mal durante 4 o 5 días, pongamos que tengo un dolor de espalda horrible y llevo 5 días durmiendo 3 horas, pues el día que hace 6 estoy de mal humor, estoy irritable, estoy pues bueno, con poca paciencia, con problemas de concentración. Pero ¿quién lo lleva peor? ¿El que lo padece o el que está a su lado aguantando las quejas, no haciendo las cosas que le corresponde hacer, respondiendo mal a cualquier pregunta? También hay un padecimiento, vamos a decir, vicario, ¿no? Por correspondencia o por contigüidad, por empatía. El que sufre es uno, pero el que está al lado y lo ve, también lo pasa mal. Cuando un fármaco hace efecto, muchas veces el propio afectado no es consciente de que ha mejorado. Sí, duermo mejor y es verdad, no, puede ser que no esté de tan mal humor, puede ser, pero a mí no me gusta tomar un fármaco. En cambio, la mujer dice, no, no, por favor, síguelo tomando, porque no es lo mismo estar a las 4 de la mañana en danza, dando vueltas alrededor de la nevera, por la noche escuchando la radio, y luego de día, de mal humor, y me contestas mal y a veces me chillas. Claro, ¿quién necesita el fármaco? Probablemente el enfermo, pero ¿a quién le beneficia más el tomarlo? A veces al que convive, porque el que no tiene conciencia de malestar, el tomarlo, en todo caso, es un estorbo, porque tiene efectos secundarios, etcétera. Por lo tanto, ese tercer pilar, que es la familia, alrededor de lo que se puede formar o lo que se puede de alguna manera cristalizar en forma de la ayuda que una persona necesita, es muy importante también tenerla en cuenta. Y las personas que acompañan y que son familia de alguien con enfermedad mental, es importante que tengan un mínimo de conocimientos de para qué sirve lo que toma, de cómo lo toma, y de alguna manera saber acompañar a la persona que toma la medicación para estar presente, pero no ser un policía que está todo el día detrás. Y mucho menos, que ahora ya no se estila, pero hace muchos años no era inhabitual que de repente las gotitas las escondían en el yogur y el que está enfermo que no se entere, ¿no? Claro, esas cositas conviene no hacerlas, ¿vale? Pero es importante también tener en cuenta las inquietudes, las expectativas de mejoría que la familia tiene en relación a los fármacos. Porque hay veces, en los casos quizá más complicados de tratamiento, como es en el caso de la psicosis, la esquizofrenia, algunos trastornos pues, de esta índole, en las que, claro, si la familia cree que el fármaco es, vamos a decir, el milagro que hace que la persona esté bien. Y por el otro lado tenemos el enfermo que piensa que eso es veneno y que a mí me están tratando como un conejito de indias. Un día me suben, un día me bajan, cuando ingreso me pinchan, cuando salgo me dan otra cosa. Y luego está el médico que tiene que hacer un poco de mediador en todo eso por el bienestar y la mejoría del individuo. Entonces, esos 3 elementos tenemos que podernos llegar a poner de acuerdo, tenemos que debatir
y tenemos que conversar en la medida de las posibilidades, intentando buscar pactos, teniendo un mínimo de conocimientos, vamos a decir, racionales alrededor de lo que son los psicofármacos y sobre todo de lo que no son milagros, porque no solucionan problemas, alivian síntomas, pero los problemas tenemos que cambiarlos nosotros. Somos responsables de nuestras vidas y tenemos que cambiar cosas, si no queremos estar siempre padeciendo los mismos problemas. En definitiva, yo creo que ya voy terminando la exposición. No sé si a través del debate habrá que aclarar algunas cuestiones que hayamos podido hablar o matizarlas, o por otro lado directamente entrar en la tarea que me parece a mí la más oportuna en este tipo de coloquios, que es justamente debatir.